Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin importar distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Estos derechos son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes y protegen la dignidad humana al permitir que las personas vivan en sociedad y se desarrollen integralmente. Su garantía es principalmente responsabilidad de los Estados. Universalidad e inalienabilidad. Los derechos humanos son universales e inalienables. En todas partes del mundo, todas las personas tienen derecho a ellos. Nadie puede renunciar voluntariamente a sus derechos y nadie puede arrebatárselos a otra persona. Indivisibles. Los derechos humanos son indivisibles, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales. Son inherentes a la dignidad de todas las personas. Por consiguiente, todos comparten la misma condición como derechos. No hay derechos pequeños en los derechos. No existen jerarquías. Igualdad y no discriminación. Todas las personas son iguales como seres humanos y en virtud de su dignidad intrínseca. Todas las personas tienen derecho al disfrute de sus derechos humanos sin discriminación alguna. Interdependientes e interrelación. El cumplimiento de un derecho a menudo depende total o parcialmente del cumplimiento de otros derechos. Por ejemplo, el ejercicio efectivo del derecho a la salud puede depender del ejercicio efectivo del derecho a la educación o a la información. Rendición de cuentas y Estado de Derecho. Los Estados y otros garantes de derechos deben respetar las normas y los principios jurídicos consagrados en los instrumentos de derechos humanos. Cuando no lo hacen, los titulares de derechos que han resultado perjudicados tienen derecho a entablar un proceso ante un tribunal competente u otra instancia judicial en busca de una reparación apropiada y de conformidad con las normas y los procedimientos previstos en la ley. Garantía y protección. El Estado es el principal responsable de garantizar y proteger los derechos humanos. Los tribunales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México juegan un papel crucial al interpretar y aplicar estos derechos para resolver controversias. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México es un organismo autónomo que vela por su protección, promoción y estudio. Algunos ejemplos de derechos humanos son el derecho a la vida y a la libertad, el derecho a no ser sometido a la esclavitud ni a torturas, la libertad de opinión y expresión, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a un nivel de vida adecuado que asegure, entre otras cosas, la salud y el bienestar, incluyendo la alimentación y la vivienda y atención médica. El derecho a la vida y a la supervivencia, el derecho a la prioridad, el derecho a la identidad, el derecho a vivir en familia, el derecho a la igualdad sustantiva, el derecho a no ser discriminado, el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, el derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal, el derecho a la protección de salud y a la seguridad social, el derecho de la inclusión de niñas y niños y adolescentes con capacidad. Documento clave. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas en 1948, fue el primer documento que estableció la protección universal de estos derechos fundamentales y es la base de toda ley internacional de derechos humanos. Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas conversaciones internacionales como la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El principio se aplica a toda la persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color y así sustantivamente. El principio de la no discriminación se completa con el principio de igualdad como la estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlo significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos en el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos. También debemos respetar los derechos humanos de los demás. La aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.